Dios, en tu palabra en 2 de Corintios 10:5 dice que nosotros, tus hijos, destruimos especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice ahí que nosotros, tus hijos, ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes esta tarde a hacer esto. Todos los pensamientos, todas las especulaciones, todos los razonamientos altivos que tenemos en nuestras cabezas de cómo es el Cristo, cómo debería ser. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a destruir esas caricaturas de las imágenes que tenemos de Cristo y que reconstruyamos, Señor, una imagen de cómo es de verdad. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Para empezar, yo voy a mostraros algunas fotos. Bueno, algunos dibujos. Supuestamente todos esos dibujos son de la misma persona. Y yo quiero ver si podéis reconocer a la persona, ¿vale? Si lo reconoces, no digas nada, solo piensa, ¿vale? Así que vamos a ver. El primero. ¿Lo reconoces? ¿Quién es? Ahora, supuestamente, el siguiente dibujo también es de la misma persona. Vamos a ver. No digas nada. ¿Lo reconoces? ¿Y ahora? ¿Vale? ¿Y qué tal ahora? ¿Vale? ¿Lo podéis reconocer? Entonces, ¿quién es? Dilo. Rafa Nadal. Es él. Vale. Todos estos son caricaturas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de las caricaturas? El problema de las caricaturas es la distorsión. Cuanto más distorsionada está la caricatura, menos reconocible es la imagen, es la persona, ¿no? Cuanto menos distorsionada está, más reconocible es la persona, ¿verdad? Imagínate que la única imagen que tenías en tu mente de Rafa Nadal era esta. Imagínate. Ahora, si ves a Rafa Nadal en la calle, ¿lo vas a reconocer? No, ¿verdad? Con esta imagen en tu mente, Rafa Nadal puede estar allí, delante de tus ojos, y no lo vas a reconocer. Tú dirías, este hombre, él no puede ser Rafa Nadal, porque lo que yo veo con mis ojos no está de acuerdo con la imagen que tengo en mi mente de cómo se ve Rafa Nadal. Así que este no puede ser Rafa Nadal, porque él tiene que parecerse así, ¿no? Esto es lo que había pasado con los judíos en el día de Jesús. Ellos tenían en mente una imagen de cómo sería el Mesías cuando viniera. Habían creado esa imagen uniendo muchos pasajes bíblicos, es cierto. Pero aún así, la imagen que habían creado estaba muy distorsionada. Tan distorsionada que cuando vieron al Mesías en la carne, no lo reconocieron. Antes de seguir, déjame decir una palabra acerca de este término Mesías. La palabra Mesías viene de una palabra hebrea que significa ungido. La palabra Cristo viene de una palabra griega que significa ungido. O sea, es decir, en tu Biblia, cada vez que ves la palabra Cristo, puedes entender que significa Mesías. Y el significado es exactamente igual. Las dos palabras significan ungido. Entonces, ¿qué significa decir que alguien ha sido ungido? En el Antiguo Testamento leemos que tanto los reyes como los sacerdotes fueron ungidos.
Es decir, alguien tomó aceite y lo derramó sobre sus cabezas, así. Esto es lo que significa ungir. Echar aceite sobre la cabeza de alguien. En este acto significaba que la persona ungida había sido apartada y dada una tarea muy específica por Dios mismo. En el caso de un sacerdote, él fue apartado y dado la tarea de servir a Dios en el templo. En el caso de un rey, él fue apartado y él fue dado la tarea de liderar al pueblo de Dios, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, los judíos empezaron a usar el término Mesías o Cristo para referirse a una sola persona, una persona ungida en particular. Empezaron a hablar no de un Mesías o un Cristo, sino de el Mesías y el Cristo. Por ejemplo, considera Isaías 9, 6 y 7. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Entonces los judíos leyeron este pasaje, entre muchos otros, y vieron que en algún momento en el futuro venía alguien que reinaría sobre el reino de Dios para siempre. Y empezaron a llamar a esa persona el ungido, el apartado, el Mesías, el Cristo. En los días de Jesús, los judíos pensaban que esa persona iba a liberar a Israel del Imperio Romano y que iba a restablecer un reino físico aquí en la tierra, como él iba a ser el rey de los judíos. Y pensaban que cuando viniera iba a traer prosperidad para Israel. Ahora, ¿qué era el problema con el entendimiento de los judíos acerca del Mesías? Las imágenes que habían desarrollado, que habían creado en sus mentes del Mesías, eran como caricaturas distorsionadas. De hecho, en el caso de los fariseos, la imagen que tenían del Mesías estaba tan distorsionada que cuando vino al Mesías en la carne y lo miraron, como no se parecía a la imagen que tenían en sus mentes, lo rechazaron. Dijeron, este Jesús no puede ser el Mesías porque la imagen que tenemos de cómo será el Mesías no tiene nada que ver con este. Uno de los puntos principales del pasaje de hoy es corregir algunas de las caricaturas que se habían imaginado acerca del Mesías, es decir, de Cristo. Específicamente, Jesús nos revela dos características del Mesías verdadero que hasta ahora en la narrativa de Marcos ni los fariseos, ni Herodes, ni la multitud, ni los discípulos mismos habían entendido. Por lo menos los discípulos habían reconocido, sí, Él es el Cristo, pero estas dos cosas que vamos a ver hoy, ni siquiera los discípulos habían entendido completamente. Entonces, yo voy a leer, y por favor, abrid vuestras Biblias conmigo, voy a leer Marcos 8, 38. Esto es el último versículo en Marcos 8. Voy a empezar allí y voy a leer hasta 9:13. Y voy a leer de la Biblia de las Américas, así que por favor, abrid vuestras Biblias, seguid conmigo. No lo tengo aquí en la pantalla, lo pensé y se me olvidó ponerlo. Marcos 8, 38. Dice,
Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y les decía, versículo 1, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya que no vieron a nadie con él, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Entonces, como dije, este pasaje corrige algunas caricaturas acerca de cómo sería el Mesías cuando viniera. Específicamente aquí Marcos nos muestra 2 cosas acerca del Mesías que hasta ahora nadie ha entendido. Y los discípulos solo van a entender esas cosas después de la muerte y resurrección de Jesús. La primera cosa es el siguiente. La primera cosa que este pasaje nos muestra es que el Mesías, el Cristo, es más exaltado de lo que jamás podrían haber imaginado. La caricatura del Mesías que los judíos tenían en sus mentes representaba al Mesías como una figura exaltada, sí. Sabían que iba a ser un gran hombre, de hecho sabían que iba a ser un rey, pero no entendían cuán majestuoso iba a ser. ¿Dónde vemos la majestad del Mesías en este pasaje, por ejemplo? Nota cómo empieza este pasaje. Por esto yo empecé en 8:38. Allí Jesús menciona que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, viene en la gloria de su Padre. Después, nota que Jesús dice en versículo 1, les dice a sus discípulos que algunos de ellos no
probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Así que nota estas 4 cosas que Jesús menciona. El Hijo del Hombre. El hecho de que el Hijo del Hombre viene. Número 3. El hecho de que el Hijo del Hombre viene en la gloria de Dios. Y número 4. La venida del reino de Dios con poder. Estas 4 cosas. Pregunta. ¿Dónde en el Antiguo Testamento vemos estas 4 cosas juntas? ¿Alguien sabe? Leamos Daniel 7, 13 a 14. Daniel 7, 13 a 14. Ahí Daniel dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, es decir, a Dios. Y este hijo de hombre fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En este pasaje Daniel ve a alguien primeramente viniendo con las nubes del cielo y lo llama un hijo de hombre. Y este hijo de hombre se presenta delante de Dios y cuando hace eso Dios le da dominio y le da gloria y le da un reino eterno. Ahí tiene las mismas 4 cosas que Jesús mencionó. Entonces es obvio que cuando Jesús se refiere al Hijo del Hombre, todas las veces que oyes a Jesús diciendo o refiriéndose al Hijo como el Hijo del Hombre, está diciendo que Él es el Hijo del Hombre de Daniel 7, que viene en la gloria de Dios y que recibe de Dios un reino eterno. Entonces, en versículo 1, cuando Jesús dice que entre los discípulos algunos iban a ver el reino de Dios, ¿cómo lo iban a ver? ¿Cómo veían el reino de Dios? Bueno, 6 días después, Jesús lleva a 3 de ellos a un monte y les permite que vean al Rey del reino de Dios en todo su esplendor. Si quiero ver la gloria de un reino, un buen lugar por donde empezar es viendo la gloria del rey de ese reino. Y eso es lo que Jesús les permite que Pedro, Jacobo y Juan vean. Jesús les permite que estos 3 lo vean como el Hijo del Hombre que se ha presentado delante de Dios, que ha recibido la gloria del Padre para reinar sobre el reino de Dios con poder. Y así estos 3, podemos decir, ven el reino de Dios y el hecho de que ese reino ha venido, es decir, ha sido establecido. El rey ha recibido la gloria de su Padre, ha recibido su reino y lo están viendo. Una manera en particular que vemos que Jesús ha venido, según este pasaje, en la gloria de su Padre, es a través de la descripción de la ropa de Jesús en versículo 3. Dice que sus ropas se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. ¿Alguien sabe en el Antiguo Testamento quién se viste con ropa blanca?
Unos versículos antes de los versículos que acabo de leer en Daniel 7, Daniel dice lo siguiente: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días, es decir, Dios, se sentó. Escuchad esto: su vestidura, la vestidura de Dios, era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. En la transfiguración, ¿quién está vestido con ropa blanca como Dios mismo? Jesús. Dios ha vestido a su Hijo con su gloria. Y Jesús es el que viene en la gloria de su Padre. Ahora hay más. El versículo 2 habla de cómo se vieron sus vestiduras, pero no pierdas el hecho de que fue Cristo mismo el que fue transformado. Mateo dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Otra pregunta. En el Antiguo Testamento, ¿dónde vemos la cara de alguien resplandeciéndose? En Éxodo 34:29 dice lo siguiente: y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. La cara de Moisés en ese momento fue como un espejo que reflejó la gloria de Dios. Pero nota bien, el resplandor no se originaba en Moisés mismo. Se originaba en Dios, y Moisés fue como un espejo que reflejó su gloria, y eso es lo que vieron los israelitas. Aquí en Marcos 9, Jesús mismo se transfigura. Y lo que ven los discípulos es la gloria de Jesús. Ahora, ¿es la gloria de su Padre? Sí. Es la gloria con la que el Padre viste a su Hijo al establecer a su Hijo como el rey sobre sus reinos. Sí. Pero también es la gloria propia de Jesús. No es una gloria meramente reflejada. Es la gloria que Él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Escucha la oración de Jesús en Juan 17:5. Jesús dice a Dios, a su Padre: glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. En este pasaje, Pedro, Jacobo y Juan están viendo la gloria con la que Dios viste a su Hijo, sí, pero esa gloria con la que le viste es la gloria que ya tenía antes. No son vestiduras nuevas, son las suyas de siempre, de toda vida, podemos decir. Así que los judíos sabían que su Mesías iba a ser alguien majestuoso, muy exaltado, pero no sabían cuán majestuoso iba a ser. Pero según la caricatura que tenían del Mesías en sus mentes, ellos lo que no entendían era esto: ellos no entendían que Dios mismo iba a venir y que Dios mismo iba a ser su Mesías. Eso es la cosa que no entendían. Este pasaje corrige esta caricatura del Mesías.
Ahora hay mucho más, pero me falta tiempo. Hay más cosas que podríamos ver acerca de cómo este pasaje nos muestra la gloria, la exaltación del Mesías. Pero lo que quiero hacer ahora es hablar de otra cosa, de este pasaje. Otra característica, digamos, que este pasaje nos ayuda a ver acerca del Mesías. Y eso es lo siguiente, la segunda cosa. La segunda cosa que este pasaje nos muestra es que el Mesías, el Cristo, es más humilde de lo que los judíos jamás podrían haber imaginado. Al bajar del monte, después de mostrarles toda su gloria, Jesús dice a sus discípulos que no pueden contar a nadie de lo que vieron hasta que Él resucitara de entre los muertos. Y después les pregunta, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? El mismo Hijo del Hombre que se presenta delante de Dios para recibir un reino eterno, quien brilla con la misma gloria del Padre, porque era su gloria también, que compartía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Este mismo Jesús también iba a ser rechazado, iba a padecer, iba a ser despreciado e iba a ser matado. Y Marcos nos dice muy claramente por qué iba a sufrir todo esto. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre, ahí está otra vez, ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así habla el Antiguo Testamento acerca del Mesías también. Lo mismo, pero no lo entendían. Isaías 53, 3-5 dice, hablando de uno que iba a venir, un ungido, un Cristo, un Mesías. Este Mesías fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ni los fariseos ni los discípulos entendían que el Cristo, el Mesías, el Rey venidero de los judíos, el que iba a reinar sobre el reino de Dios para siempre en la gloria de su Padre, que también este Mesías iba a humillarse al punto de morir para salvar a sus súbditos rebeldes. Así que las caricaturas que los judíos tenían en sus mentes del Cristo no incluían muchos detalles muy importantes. Querían un rey con que no sea un rey divino. Querían un guerrero con que el guerrero conquiste a los romanos. Querían un león con que solo ruja a las naciones paganas alrededor. Pero no querían un siervo que se humillara. No querían un salvador
crucificado que los liberara de la esclavitud de sus propios corazones, no de los romanos. No querían un cordero inmolado que muriera como un sacrificio por sus pecados. Por lo tanto, no querían al Mesías verdadero, solo querían su caricatura. Una pregunta. ¿Cómo podemos entender la majestad de Cristo y a la misma vez su humillación? ¿Cómo podemos mantener las dos características de Cristo a la vez? ¿Cómo las podemos poner juntas, estas dos cosas? Y yo quiero proponer que el Cristo, el Mesías, es más exaltado en el momento en el que se humilla al máximo. Es ahí que Él muestra su majestad. Cristo demuestra la grandeza de su gloria y majestad a través de su muerte por sus súbditos rebeldes. ¿Qué quiero decir? Al bajar del monte, es como si Jesús les estuviera diciendo a Pedro, a Juan y a Jacobo: chicos, ¿queréis hablar acerca de mi gloria que acabáis de ver con los demás? Me habéis visto brillar como el sol y habéis visto la gloria que compartía con mi Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero no habéis visto nada todavía. Es como si estáis subiendo el monte de mi gloria, pero no habéis llegado a la cima todavía. Estáis llegando a ver quién soy de verdad, cada vez más claramente. Pero solo veréis mi gloria en su totalidad cuando yo muera por pecadores como vosotros. Solo veréis la plena revelación del carácter de Dios. Solo veréis a Dios tal y como es de verdad en ese momento. Hasta entonces no pretendáis hablar acerca de mi gloria y mi majestad porque no lo habéis visto todavía. Y por eso les dijo que no dijeran nada a nadie acerca de lo que habían visto. No hemos visto la gloria de Cristo hasta que vemos a Cristo muriendo en una cruz por nosotros. La aplicación para nosotros hoy es que no podemos conformarnos con caricaturas de Cristo. Nuestra meta es ver a Cristo como es de verdad. Una de las maneras que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio en la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, es crear caricaturas de Cristo en nuestras mentes. Y la pregunta imprescindible para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿vemos a Cristo como es o nuestra imagen de Cristo está tan distorsionada que aunque estuviera justo delante de nuestros ojos, como no cuadra con nuestra imagen de Él, no lo reconoceríamos. Temo que la imagen de Cristo que tienen muchos cristianos hoy en día no es una imagen de Cristo de verdad, sino es una caricatura muy distorsionada. Por un lado tenemos que ver a Cristo como alto y exaltado, más exaltado que podemos imaginar, de hecho. Es nuestro rey, nuestro juez.
Cuando Él venga, en el futuro, Apocalipsis dice que saldrá una espada de su boca con la que matará a todos sus enemigos. Vendrá con fuego y con sus ángeles en la gloria que comparte con su Padre. Y si es así, deberíamos temblar delante de Él. Y por supuesto deberíamos obedecerlo como nuestro Salvador. Pero también tenemos que ver a Cristo en toda su humildad. De hecho, tenemos que llegar a ver que Cristo es más exaltado en el momento en el que Él es más humillado. Y si es así, deberíamos estar viviendo nuestras vidas a la luz de su ejemplo. Según cómo Dios ve las cosas, cuanto más me humillo, más grande soy. Mateo 18:4 dice: el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Cristo tuvo eso muy claro. Así vivió su vida. Y yo no puedo decirlo mejor que Pablo en Filipenses 2. Dice ahí que Jesús existía en forma de Dios. Pausa ahí. Antes de nacer, como un bebé, Jesús existía junto al Padre en la forma de Dios. Era Dios. Pero ¿qué dice? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, no demandaba todos los derechos que le pertenecían por ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es más exaltado en el momento en el que se humilla más. Es precisamente en su humillación que la gloria de Cristo resplandece de manera más brillante. Por ejemplo, ¿te imaginas a Alejandro Magno muriendo por sus súbditos? ¿Te imaginas a César Augusto sacrificándose para liberar a los esclavos del Imperio Romano? ¿Te imaginas a Pedro Sánchez o a Alberto Feijóo o a Santiago Abascal o a Ione Belarra o a Vladimir Putin o a Xi Jinping o a Donald Trump despojándose a propósito de todo su poder, de toda su riqueza, de toda su honra, de todo su estatus, y sirviendo a los más necesitados, incluso cuando esos necesitados lo rechazan por completo? Porque en el reino de Dios, bueno, la pregunta es ¿por qué no podemos imaginar eso? La razón es porque en el reino de Dios ninguna de esas personas son muy significativas. Cristo nos revela la plenitud del carácter de Dios, haciéndose precisamente todas esas cosas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿lo vemos? ¿O seguimos aferrados a una caricatura de Cristo de nuestras propias imaginaciones? ¿De verdad hemos llegado a internalizar el hecho de que alguien se muestra más grande en el momento en el que más se humilla? Eso es grandeza según Dios, el que más se humilla. Por eso Cristo muestra su grandeza precisamente en el momento cuando se humilla más. Se muestra ser el más grande en ese momento.
justo esta mañana, yo me senté al lado de Gabriela para jugar con ella. Ella tenía algunos juguetes y empezamos. Ella me pidió, papá, ¿quieres jugar conmigo? Así que yo le dije sí, me senté al lado de ella. Y inmediatamente, como le gusta hacer, empezó a mandarme. Empezó a decirme, papi, tú haces esto, y tú así, así, y tú. Y me enfadé muchísimo. Claro que sí. ¿Por qué me enfadé tanto? La razón por la que me enfadé es porque yo no entendía que si yo quiero ser alguien grande, una persona importante, yo tengo que humillarme más. Y yo no quería humillarme con mi hija y jugar como ella quería. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que mi hija me manda? ¿Cómo puede ser eso? Yo soy su padre, ella no debería decirme esas cosas. Yo no entendía en ese momento, yo tenía que recordarme, porque yo estaba preparando este sermón, yo tenía que recordarme, pero espera, Eric, tú quieres ser alguien grande e importante, no demandes que tu hija te respete, humíllate y así te mostrarás como alguien grande en el reino de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Qué hacemos entonces con toda su mente? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos corregir las caricaturas que hemos creado en nuestras mentes acerca de cómo es el Cristo? ¿Cómo podemos ver a Cristo tal y como es? Y la Biblia nos contesta esa pregunta con mucha claridad. El Espíritu de Dios nos revela a Cristo a través de su palabra. No hay atajos, no hay otras maneras. Jesús dice en Juan 16:14, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque, escuchad esto, el Espíritu Santo tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Así que ¿veis lo que está diciendo? Las palabras de Cristo, la verdad acerca de Cristo, una imagen correcta de cómo es Cristo, todo lo que es de Cristo, eso el Espíritu Santo lo toma y nos lo hace saber. Así funciona. Y lo que usa el Espíritu para hacernos saber todo lo que es de Cristo, cómo es y todo eso, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el Espíritu de Dios habló en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios es como el Espíritu de Dios nos habla hoy también. En nuestra iglesia amamos la Biblia porque en las páginas de la Biblia es allí que el Espíritu Santo nos permite ver a Cristo tal y como es. Por eso nos enfocamos tanto en un libro que tiene 2000 años, porque si no, no tendría sentido. Y como una aplicación muy concreta, os invito a venir a los estudios bíblicos los sábados. Estamos leyendo la carta de Filipenses. Y si queremos reemplazar nuestras caricaturas de Cristo con una imagen de cómo es Cristo de verdad, bueno, por eso el Espíritu Santo escribió esta carta a través del apóstol Pablo, para ayudarnos con eso. Así que venid y a través de la iluminación del Espíritu Santo que veamos juntos a Cristo más claramente que nunca. Y claro, al verlo, que seamos transformados en esa misma imagen. Oramos conmigo. Padre en los cielos, te confesamos que igual a Pedro, aún ponemos nuestras mentes en las cosas de los hombres en vez de poner nuestras mentes en las cosas de Dios. Aún pensamos que ser grande significa exaltarme a mí mismo. Eso es lo que yo pienso. Confesamos, Señor, que pensamos que tenemos que hacernos parecer grandes delante de los demás.
Yo tengo que impresionar a los demás. Confesamos eso, Padre. Y confesamos la razón por la que actuamos así, la razón por la que vivimos así, es porque aún no hemos visto la humildad de Cristo como algo bonito y como algo glorioso. Aún pensamos que queremos ser grandes como el mundo quiere ser grande. No queremos ser grande como tú dices que tenemos que ser grande a través de nuestra propia humillación, como Cristo nos dio, por ejemplo. En la primera de Juan 1, Dios, tú dices que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo como para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que mientras aquí, en este momento, confesamos nuestros pecados a ti, Señor, a la misma vez recibimos la esperanza de tu promesa que nos perdonas y que nos limpias. Y además, si eso no fuera suficiente, tú empiezas a cambiarnos. Siendo iluminados por el Espíritu Santo, nos muestras a Cristo y nos permites verte de verdad como es para que podamos empezar a ser transformados nosotros mismos en esa misma imagen, Señor. Yo te pido que hagas eso entre nosotros esta tarde. Ayúdanos, Señor, a romper, a destruir caricaturas falsas de Cristo, de cómo es, y que podamos reemplazar esas caricaturas con una imagen correcta, verdadera, acerca de cómo Jesús de verdad es. Y te lo pido, Padre, en nombre de Cristo. Amén.